Muy bien, vamos a ver esta segunda parte, algunas demostraciones con esto del electroimán, para que sepamos también en qué consiste sobre todo nuestra práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a demostrarles por aquí algunas cosas. Vamos a ver primeramente lo que sería, pues, la permeabilidad. Sabemos que la permeabilidad tiene que ver con el tipo de núcleo. Decíamos que ahí en el ejemplo que yo les había puesto, pues había dos bobinas, una la cual pues era sin núcleo y la otra con núcleo. Aquí, por ejemplo, pues voy a conectar esta bobina a una fuente de corriente directa. Y voy a colocar aquí estos pequeños clips. Vamos a ver el alcance, por ejemplo, aquí a esta distancia, pues vemos que no los atrae. Están muy cerca y no los atrae. ¿Debido a que pues el campo magnético es bajo en comparación cuando nosotros le ponemos pues el núcleo? Decíamos de la teoría que, bueno, pues la permeabilidad se refiere a la facilidad con que esta bobina puede conducir el flujo magnético en torno a ella. Sabemos también que, bueno, pues tiene, o diríamos que es núcleo de aire, es decir, no tiene núcleo y entonces baja, muy baja el campo magnético, si es que no lo atrae. Voy a conectarlo y entonces voy a poner el núcleo. Aquí vamos a ver el efecto. Bien, aquí introduzco este núcleo, vemos cómo rápido los atrae debido precisamente a eso. Quiere decir que, bueno, pues aquí con estos clips se demuestra, bueno, el alcance. O sea, aquí, por ejemplo, vemos no los atrae, ni se mueven. En cambio, se lo voy a poner desde antes. Aquí tiene ya el núcleo y lo alimento. Entonces vemos que rápido lo atrae. Quiere decir que con el núcleo, pues se incrementa el flujo magnético gracias a que este núcleo de hierro, pues es permeable, es decir, puede conducir más fácilmente las líneas de flujo magnético y esto pues nos ayuda a que el campo magnético sea más intenso. Entonces, una bobina que tenga núcleo siempre va a ser más potente que una que no lo tenga. También tiene que ver pues el tipo de núcleo. Por ejemplo, la ferrita es también más grande incluso que el hierro común. Es más potente. Entonces, aquí con esto, bueno, pues concluimos que lo de la reluctancia es mayor cuando no tiene núcleo. O es lo mismo que la permeabilidad. Decimos la permeabilidad se comporta como conductora del flujo magnético e incrementa pues nuestro flujo magnético. Esto es con esta bobina. Ahora, hemos tratado de también, bueno, ya en esto de la reluctancia, hemos visto pues que pues siempre hemos conectado o conectamos ahorita, por ejemplo, con corriente directa y pues no vemos nada, a menos que, bueno, pongamos por aquí muy cerca los clips y aún así está muy bajo. Ahí apenas se quieren mover. Entonces, es muy bajo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros conectamos una bobina con corriente alterna? Ahorita es corriente directa, ya que tengo aquí, pues mi fuente de alimentación es esta, y veo que, bueno, pues aquí tengo un polo positivo y tengo de este lado el polo negativo. Entonces, estamos trabajando con corriente directa. Y para ver el efecto, que es lo que les decía, así se aplica en muchos dispositivos. Tengo aquí abierto esto que pues aquí puedo ver, es una bobina, pero tiene aquí adosado unos contactos que son móviles y que son atraídos por medio del campo magnético que se genera. Entonces, con corriente directa, vamos a ver que pues simplemente escucho ahí un clip,
Con este clic significa que se está accionando, forma el campo magnético y lo atrae, pero la polaridad es de un solo sentido. Si yo invierto la polaridad, pues sabemos que solamente va a cambiar, solamente cambiaría el sentido del campo. Ahí vemos, o sea, alcanzo a percibir por medio del sonido, pues, que se acciona. Pero no hay problema, que es, al fin y al cabo, es la función de un relevador. Un relevador es como esto, es un dispositivo pequeño, en ocasiones es más grande, incluso los hay de estado sólido, o sea, ya no utilizarían una bobina propiamente, bueno, pero estos son electromagnéticos y sirven pues para que nosotros al aplicarle una corriente directa, aquí incluso le puse un cable rojo y un cable negro, se acciona la bobina que trae interna, que es lo mismo que hice con este. Y por medio de las otras terminales, pues cierra el switch, que es lo que hace básicamente un relevador. Pero bueno, pues con corriente directa decimos se acciona muy fácil y no hay mucho problema. El problema es cuando nosotros lo conectamos a una fuente de corriente directa. Ahora voy a conectarles esto, que es corriente directa. Si alguien vio por ahí un video, por ahí subimos uno en los recursos, esto porque pues es parte importante. Cuando nosotros conectamos un relevador a una corriente alterna, pues dijimos, va a estar cambiando a la velocidad de la frecuencia de la corriente alterna, 60 veces por segundo, 60 ciclos, y entonces vean lo que pasa. Incluso se escucha, vibra, y pues es el principio de lo que decíamos, de la campanilla. Sonaba así. ¿Por qué? Porque aquí está trabajando ya no con corriente directa, ahora es corriente alterna. Y decíamos, pues aquí no importa realmente si yo cambio la polaridad, voy a conectarlo primero así. Ahora lo invierto. Y el efecto es el mismo. Pero aquí significa que los contactos o la parte móvil que está aquí va a estar vibrando o va a estar cambiando el campo magnético de sentido a una velocidad de 60 Hz. Entonces, por eso incluso se alcanza a escuchar ese sonido. Esto es una aplicación que se le da, por ejemplo, decíamos, a la campanilla o chicharra. También, bueno, pues se puede utilizar en otras funciones, ¿no? Pero esta es una muy clara en donde es necesario aplicarle una corriente alterna a nuestra bobina o a nuestro electroimán. Al final de cuentas es el principio del electroimán. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso, de que no funciona igual, o sea, con corriente alterna que con corriente directa. Decíamos, con corriente directa, el campo magnético es fijo y se acciona, pero permanece allí, fijo. Y con corriente alterna, está cambiando en el tiempo, entonces así permanece hasta que se desconecta de la alimentación. Ahora, hay otra cosa también que queremos mostrarles, que es, bueno, está relacionado con eso de magnetizar, por ejemplo. Para ello voy a usar esto. Aquí tengo unos clavos. Estos clavos, por ejemplo, este desarmador, pues ven, no está magnetizado. ¿Cómo lo puedo magnetizar? Bueno, pues puedo acercarlo al electroimán, o también pues sabemos que un imán pues tiene un campo magnético. Ayer hablábamos de las formas de imanar o magnetizar otros metales. Entonces decíamos, una de ellas era por fricción, haciendo esto, otra era por contacto, y la otra incluso estando muy cerca también. Estando muy cerca también se alcanzaba a imanar y entonces adquiere el campo magnético. Nada más que, bueno, pues cuando, decíamos, cuando es por inducción, pues se necesita un campo magnético muy intenso, lo cual pues no es muy sencillo.
Entonces aquí, miren, ya lo magneticé y lo pruebo aquí. Aquí vemos que ya tiene magnetismo, ya atrae estos clavos, ya se magnetizó. ¿Cómo le hago para desmagnetizarlo? Bueno, pues para desmagnetizarlo, o para desmagnetizar algo que está magnetizado, hay normalmente tres formas. Una de ellas consiste en calentar a alta temperatura, por ejemplo, este desarmador, el cual se pudiera derretir. Bueno, no se alcanza a fundir, pero sí se requiere una temperatura ya dependiendo del material del que esté hecho. Y es por temperatura. Otra manera es golpeándolo bruscamente, tal vez con un martillo en un yunque, golpearlo y también se desmagnetiza. Y otra manera también sería someterlo a un campo magnético de corriente alterna. Por ejemplo, voy a volver a conectar Tengo esta bobina y voy a pasar aquí mi desarmador. Ahí lo estoy poniendo. Entonces aquí le conecto. Ven que está alojada. Aquí, por ejemplo, todavía está magnetizado. Entonces lo paso aquí varias veces y vemos que ya se desmagnetizó, miren. Ya no atrae. ¿Cómo lo hice? Pues simplemente pasándolo aquí al núcleo, sometiéndolo al campo magnético, pero de corriente alterna. Si yo lo hago con corriente continua, no se desmagnetiza. Entonces debe de ser con corriente alterna. ¿Vemos? Lo vuelvo a magnetizar. Aquí vuelve a adquirir otra vez magnetismo. Y pues se puede incluso usar o hacer un desmagnetizador así. Una bobina que esté con corriente alterna. Aquí tiene magnetismo, entonces voy a volverlo a desmagnetizar, aunque estos también se van magnetizando, los mismos clavos. Miren, ya no tiene magnetismo, aquí está. Ya no los atrae. Entonces, se puede construir también un desmagnetizador de esa manera. Es, otra propiedad que tiene aquí lo que es la corriente alterna, que puede desmagnetizar algo nada más con hacerlo pasar por el campo magnético de la bobina. Y también, bueno, pues sabemos que pues nuestro electroimán, pues hay muchos tipos. Aquí tengo uno, por ejemplo, el cual tiene un núcleo de ferrita. Nada más que estos, bueno, estos más que electroimanes están diseñados para reaccionar, por lo que se les llama reactores. Esto es otra propiedad que tienen las bobinas, que al pasar una corriente, sobre todo una corriente alterna, esta se atenúa al llegar. Muchos de estos dispositivos, si se han visto por ahí en algunas tarjetas electrónicas, están en la entrada. Esto lo hacen con el fin de amortiguar la corriente, ya que esto ofrece una reactancia también. Esa es otra característica, la reactancia inductiva a la corriente alterna, que pues también es una especie de amortiguamiento. Cuando la corriente alterna es grande, pues el campo magnético es más grande y eso a su vez pues frena la cantidad de corriente que va a pasar por ello. Entonces, esa es otra forma bueno, son otras características más bien de las bobinas. Y tengo aquí un pequeño, aquí lo vemos, es un pequeño, pues es una solenoide más conocida esta. Es parecido a lo de la cerradura. Esto lo que tiene es un émbolo, que a su vez pues es el núcleo, y este es atraído también entonces, pues al energizar en nosotros nuestro inductor, porque sabemos así, la pura bobina pues es una bobina simple, o si la energizamos pues ya es un electroimán.
y pues se puede controlar a modo. ¿Esto cómo lo hace? Bueno, pues se supone que, bueno, pues yo lo pongo allí y energizo esta bobina, desde luego con corriente directa, decíamos, pues también hace el efecto de atracción. Ahí vimos cómo se cerró. Y esto es lo que hace más o menos parecido a la cerradura. Estos se emplean en muchos sistemas eléctricos y electrónicos. Entonces, lo que hace es eso. Ahí lo trae. Ya sea que lo traiga o lo rechace. Algunos tienen un resorte, el cual lo hace regresar a su posición, pero lo hacen de tal modo que, bueno, pues si se energiza, lo atrae. Si ya no se energiza, el mismo resorte lo mantiene fuera. Esa es la función de lo que sería, pues, el solenoide. Entonces, pues es otra de las aplicaciones que se dan a los electroimanes. También, pues, queremos mostrarles los del electroimán. El que ustedes construirían sería como esto, sería como este. Y pues este, sabemos, pues tiene sus polos. Esto lo vamos a ver con las limaduras de hierro. Vamos a ver el mismo efecto que veíamos ayer pues, con los distintos imanes que por allí probamos. Este conviene dejarle, bueno, yo a este, si ustedes también quisieran y que tuvieran la manera, yo le dejé unos cables largos a esto, incluso los pegué aquí, los soldé, pero bueno, aquí la idea es que si no, pues nosotros pegamos nuestras puntas directamente, o sea, hasta acá, al electroimán. Yo les había dicho que le dejaran unas puntas un poquito largas de unos 10 centímetros para poderlo conectar. Pero bueno, pues aquí yo lo puedo conectar. Les dije también, y debemos de tener cuidado de no dejarlo mucho tiempo, ya que esto pues puede descargar la pila porque va a estar fluyendo una corriente todo el tiempo. Entonces, eso también debe ser solo por unos instantes en los que vemos los efectos. No lo vamos a dejar constantemente alimentado. Aquí para ello, pues puedo ponerle incluso la brújula, miren, para que vean el efecto. Aquí está la brújula, lo que hizo Ørsted en su descubrimiento fue algo parecido como esto. Que vemos que se orienta, miren. Necesitamos cambiarlo así de posición para... Se puede hacer pasar el cable. O de este lado. Vemos aquí cómo se orienta. Tratando de buscar su polaridad, ya que ahí está. Vean hacia dónde se orienta de este lado. De este modo también podemos encontrar pues los polos del imán con la brújula. O también les decía, podemos ver el campo, que esa es una de las tareas que hay que ver. Miren, voy a poner aquí debajo de esto, voy a poner las limaduras para que se alcance a ver lo que es el campo. Aquí se alcanza a ver en estos dos circunferencias, bueno, no son circunferencias, pero alcanzan a ver los dos polos, que es precisamente donde tengo yo, aquí se alinean, miren cómo se alinea el campo aquí, y tengo los dos polos. Se alcanza a ver los puntos, ahí quedó donde
más hay. Lo que pasa es que es mucha limadura, pero bueno, aquí se ve. Y esto es lo que ustedes van a ver por ahí con el electroimán. Y pues hay que anotar lo que por ahí se pide. Entonces, es la idea de este electroimán. Como decíamos, pues este electroimán es de pocas vueltas. Si quisiéramos que generara un campo magnético más grande, pues hay que darle un mayor número de vueltas. Incluso usar, si se puede, un núcleo de un diámetro mayor también. No debemos dejarlo mucho rato porque se puede calentar también el alambre, o sea, se hace fluir una corriente muy grande y además la pila pues se va a descargar muy rápido. La idea de esto es pues nada más experimentar con él y tener la experiencia de ver pues el campo magnético, los polos y incluso podemos ver lo que decíamos, la polaridad. Por ejemplo, este es el polo positivo, aquí quedó todavía el polo negativo. Se alcanza a ver como una especie de círculo en cada polo. Y esos son nuestros polos de este imán, que decimos es un imán pues artificial, no es un imán natural, que pues ya decíamos los otros imanes pues son obviamente muy diferentes. Yo lo vimos con pero bueno. Decíamos, ayer veíamos los polos, cómo se orientan o cómo se van orientando. Es que aquí se juntan, por eso ayer lo hacíamos. Le de ir viendo aquí esto de los polos. Se ve las circunferencias fácilmente, lo de la polaridad, y más aquí porque lo tengo apilado en las limaduras de hierro. Pero ahí se ve, desde donde se levantan son los polos. Entonces, eso es lo que hay que hacer y tener como experiencia en la práctica o en la actividad que harían. Entonces, eso es lo que les queríamos mostrar por el momento. Pues aquí le vamos a dejar entonces por el día de hoy. Y pues esperamos mañana ver ya lo que sería la conversión de la energía. Entonces, pues si hay alguna pregunta ahorita, también tenemos unos minutos para eso. Yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo pegó los cables a la pila? Sí, esto pues fue nada más soldarlo. O sea, bueno, yo los pegué soldados. Aquí se puede ver. ¿Cómo lo soldó? Okay. Simplemente le lijas aquí un poco pues sí, obviamente con algo abrasivo o una limita. Sí. Y pues le calentamos con el cautín, le soldamos. Igual si quieren que les diga también podemos hacerlo, nada más que lo haríamos mañana porque ahorita no tengo aquí a la mano el cautín. El cautín del tipo que sea, nada más se le pone ahí, se calienta y entonces le ponemos soldadura, se estaña, pongo el cable y ya queda. Ah, está bien, sí. Es que lo que pasa es que una vez que he intentado o quería hacer es soldar un cable en la pila, pero como que por ahí vi que decían que era peligroso, que porque la pila podía estallar. Entonces, No, bueno, no se va a calentar mucho, nada más. Ajá. Aparte no se calienta tanto porque el cuerpo es un disipador. Claro, si lo someto a mucho calor, sí. Pero no, nada más vemos los polos y no pasa nada. Hay que soldarlo nada más. Ok. El aparatito este que tiene usted para pasar corriente directa, ¿cómo se llaman? Pues para corriente directa es un eliminador. Sería un eliminador más que otra cosa. ¿Y podemos usar uno de esos como para, en vez de la pila? Sí, también. Nada más hay que tener cuidado de que pues el nivel de voltaje no deba de ser muy grande porque por ejemplo, que empleé para esta bobina, por eso es que empleé también una bobina un poco más grande, porque pues sí es de 18 voltios. Ah, ok. Lo que pasa es que yo tengo uno, pero lo usaba para prender un estéreo de un coche y ese creo que daba 12 voltios. Pues ese sería bueno, pero es que hay que darle más vueltas entonces a nuestra bobina, porque al ser el menor número de vueltas pasa una mayor corriente y entonces se puede quemar. Ah, ok. Bueno, sí. De mi parte es todo, gracias. Ok, entonces,
Ya me está marcando aquí el tiempo. Si alguien tiene una pregunta, podemos hacerlo rápido, o si no, por el chat, les digo, también podemos tener también contacto allí y hacer las preguntas o sugerencias, igual también lo que ustedes tengan que o quieran decir. Si no, pues nos vemos mañana a la misma hora. Entonces, gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.